Este es El Gozo del Cien Pies. Están conmigo dos escritores, además de dos amigos personales, Karen Chasek, Luis Telles, que tienen una obra personal para adultos y una obra no menos personal para niños, que es de lo que vamos a hablar en esta pequeña charla. Karen, Luis, muchas gracias por estar aquí conmigo y en El Gozo del Cien Pies. Gracias. ¿Qué debemos considerar literatura para niños? Sería mi primera pregunta. ¿O por qué hay una división entre literatura para niños y literatura para adultos? Quien quiera. Bueno, creo que es algo que tiene que ver más con criterios editoriales que con criterios meramente literarios. En La Caperucita o en Las Brujas de Roald Dahl no hay algo que digas, esto es para niños, que lo diferencie a la literatura en general, ¿no? Pero son textos que de alguna forma son preventivos, que de alguna forma se vinculan con el mundo de los niños, ¿no? Aparecen cuestiones fantásticas que también aparecen en la literatura para adultos, pero que de alguna forma están vinculados con el mundo inmediato de los niños, ¿no? Con la imaginación, con la creatividad de la infancia, más que con la experiencia adulta. Claro. Entonces es un poco como activar algo en ellos. Estás buscando activar la imaginación, poner datos, yo qué sé. ¿Qué se busca? Bueno, eso aplica igual para literatura para niños y literatura para adultos. Ajá. Yo creo que lo primero que se busca es hacer contacto. ¿No? Hacer contacto con el lector y llevarlo a viajar, no solo a otro mundo, sino llevarlo a ponerse en los pies de un personaje, a conocer otra circunstancia, a disfrutar de la empatía y, por supuesto, a imaginar. Claro. Creo que también la literatura para niños perfectamente la pueden leer niños y adultos. La diferencia quizá es que hay ciertos temas que se abordan de una forma o mucho más directa o mucho más sutil, porque hay que considerar que el niño no tiene, como platicábamos hace rato, una madurez o una estructura de pensamiento que todavía le permita asimilar ciertos conceptos que son ya muy adultos. Claro. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar como escritor de literatura infantil? Hablábamos hace un momento que en la literatura, para no decir antigua, sino la que se escribía antes para niños, Perrault o los hermanos Grimm, podían ser absolutamente agresivos, cortarle los pies a la niña de los zapatos rojos, hacer que la Caperucita realmente se la coma el lobo y que no haya salida posible. Y ahora, quizás a través también del mundo editorial, hay ciertos estándares, me parece. Creo que ustedes son los expertos. Bueno, lo que pasa es que además antes no había esta distinción entre la literatura para los niños y para los adultos. Para empezar, porque no había el concepto de niño que tenemos ahora, ¿no? Es un concepto muy reciente, un concepto de proteger al ser humano, sí. Bueno, no en ciernes porque ya existe, pero el ser humano que va a ser el ciudadano del futuro, al que hay que formar, al que hay que inculcarle valores. Y por ende, la literatura escrita para estos seres humanos pequeños, a partir del siglo XIX, tiene también esta carga pedagógica, ética, ¿no? Y entonces empieza a haber este discernimiento entre la literatura para adultos, en la que se puede contar de todo, y la literatura infantil, que es sobre todo formativa. Pero bueno, eso también nos ha regalado bastantes bodrios, ¿no? En el sentido literario, ¿no? Porque claro. son panfletos sí. para que el niño aprenda a separar la basura o a cepillarse los dientes. Que eso no es literatura infantil. Que eso no es literatura, infantil, ¿no? Claro. Ni infantil ni de ni ninguna, literatura, claro. ¿no? Es el letrero de no estacionarse, ¿no? Que tiene un significado y nada más. Y eso no puede ser literatura. Muy bien. Karen, ¿qué Claro dirías? que también coincido completamente con Luis. Y también creo que hubieron una serie de factores en el siglo XX que quizá empujaron a tomar estas posturas proteccionistas, ¿no? Creo que la depresión posguerra, así como en el cine produjo el género de los musicales. Bueno, no estoy segura, supongo que fue posguerra para levantar a la gente de la depresión. De la depresión, claro. Supongo que también aparecieron todos estos temores a los problemas mentales, y a proteger mucho al niño. También este pensamiento mágico de que si no lo ven, no se enteran de que existe. Y quizás en alguna temporada pudo haber funcionado. Ahora con los medios es una cosa verdaderamente
Imposible. Es absurdo, porque además el niño se da cuenta. Muchas veces es más el temor del adulto, que el niño se entere de algo, a la naturalidad con la que el niño se entera de que sucede algo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar, Karen? ¿Le podemos escribir libros para niños sobre un suicida, sobre una muerte, sobre guerras? Yo creo que definitivamente les podemos hablar de todos los temas. Es más, es el mejor regalo que podemos hacerles, porque lo que estamos dándoles son herramientas para que puedan encarar mejor la realidad cotidiana. Ahí retomaría lo que hablábamos hace rato, que la manera en cómo lo hablas, en cómo te diriges al niño, en cómo se lo comunicas. Quizá vas a ser un poco más cuidadoso, más sutil, y le vas a hablar con conceptos que sí pueda manejar, que sí esté preparado para manejar. Para manejar, claro. En los casos específicos de lo que ya tienes escrito, Luis, ¿qué trabajaste? ¿Con qué has trabajado? Vemos un libro ahí que es un libro de viajes. Sí, es una guía, guía de viajes. Bueno, no puedo explicarla mucho porque es como un spoiler, pero bueno, es una guía de viajes a un lugar que es la memoria, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hablas de la memoria a un niño? ¿No? Pues a partir de referentes que él tiene sobre la memoria, ¿no? Que son los recuerdos, muchos o pocos que pueda tener, o sobre los lugares donde se resguarda la memoria, ¿no? Entonces, los museos, los libros, las bibliotecas. Y bueno, en el libro hablo de la memoria que es como muy gozosa, pero también de la memoria, pues, de los seres que ya no están con nosotros, de los objetos que perdimos, de los hechos que nos entristecen, ¿no? Las guerras, bueno, etcétera, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, es un libro que está hecho para que quien lo lea se divierta, entre en contacto con su memoria. Y sobre todo eso, ¿no? Que se divierta, o sea, no es un libro que esté hecho para enseñar, ¿no? Que muchas veces creo que es el error de la literatura infantil, ¿no? Que quieres enseñar algo, ¿no? Enseñar a un niño a superar una pérdida o a entender el divorcio de sus papás, ¿no? Claro. Creo que si Con moraleja. Eso, moraleja. Creo que si la literatura divierte en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De diversificar la experiencia, cumple su cometido, ¿no? Más allá de enseñar algo. Y tú tienes un texto, entre los varios textos que tienes, Karen, tienes uno con una niña que, bueno, que digamos que porque a mí me gusta decirlo, es una niña anarquista, diría yo. Anarcopunk. Anarcopunk. Entonces, ¿cómo trabajar un tema tan difícil, que ya es difícil para los adultos, porque es un sistema sin Dios y sin Estado, digamos la anarquía, que ya es bastante difícil cómo trabajarlo para los niños? Y la infancia también, ¿no? Alguien tiene que empoderar a los niños para que la autoridad no los someta, más con estos sistemas educativos como los que hay en este país y en muchos otros países. Así que la literatura infantil yo creo que justo cumple con eso, empodera a los niños porque les hace descubrir su capacidad para imaginar. Yo estoy convencida de que un niño que lee es un niño al que no se le cierra el mundo cuando hay un problema en casa o en la escuela, tiene posibilidades. Y lo que le estamos regalando al niño con los libros son eso, justamente, posibilidades. O sea, ¿dirías que nuestros políticos actuales no leyeron literatura infantil? Nunca. Porque hasta ciertos problemas no encuentran ninguna salida, parece ser. Dejémoslo ahí. Sí. No quiero dejar esta charla sin preguntarles sobre los grandes bestsellers. Estoy hablando de Harry Potter. ¿Qué les parece eso como literatura infantil? ¿Les gusta, no les gusta? Ahí sí quiero su voz, incluso crítica, ¿no? ¿Sabes? A mí me parece un fenómeno realmente afortunado porque, pues sí, los libros están cargados de imaginación, lo cual es fantástico, son divertidos. Y es un punto importante que, como mencionaba Luis hace rato, que es importante que sean divertidos. Tú eres tu primer lector y te tiene que divertir a ti. Claro. Pero Harry Potter en particular, aparte de que le dio todas estas herramientas a los niños, trajo a un montón de padres a leer. Es muy difícil que un niño lea si no ve en casa que se lee. Claro. Entonces, Harry Potter, lo maravilloso que tiene el fenómeno es que puso a un montón de papás a leer. ¿Qué dices, Luis? A mí me divierte mucho que Harry Potter es como un reflejo de una sociedad, ¿no? O sea,
microcosmos en el que sucede lo que está sucediendo en la Afuera. sociedad, ¿no? Ajá. Afuera. O sea, niños solos que se tienen que valer por sí mismos para enfrentar al mundo adulto, ¿no? Y el mundo adulto donde hay traición, donde hay mentira, donde hay maldad, y que finalmente los niños se dan cuenta que con lo único que cuentan es con ellos mismos, ¿no? Claro, hay la metáfora de la magia, ¿no? Claro. Los hechizos y todo, pero que en realidad es la inteligencia, ¿no? Y La el imaginación, conocimiento, ¿no? Yo no soy muy adepto a ese tipo de fantasía, digo, no soy el que se devoró los 7 libros cada que salía uno, pero me parece interesante que los niños puedan ver su mundo a través de la fantasía, porque además veníamos de un realismo muy pesado en la literatura para niños, ¿no? Pedagógico, Y como pedagógico, dijiste. además, ¿no? Donde todo era igual a como sucedía en el mundo, ¿no? Entonces, de pronto un remanso donde puedes ver el mundo a través de una metáfora, pues caray, eso es el encuentro con la literatura, ¿no? Y si se da en la infancia, qué mejor. Qué O mejor. sea, no vas a dejar de leer literatura si leíste literatura de niño. Pues con eso me quedo, que me parece lo mejor que le puede pasar a un niño, que le lean, que lea y que siga leyendo a lo largo de los Y años. se vale también ser lector tardío y Ah, se por vale supuesto, empezar claro. a leer literatura infantil a los 20 años. Literatura infantil a los 20 Claro. años. ¿No? Y a los 40, y cuando Claro, sea, claro. es un encuentro insospechado, pero que puede ser totalmente gozoso, ¿no? Sin duda. Pues ahí lo tienen. Estuvieron con nosotros Luis Telles, Karen Chasek, que tienen afuera, los va usted a encontrar en cualquier librería. Han pasado los títulos detrás de mí, han pasado las imágenes de muchos de ellos. Los pueden encontrar en cualquier librería, seguramente se van a llevar una gran sorpresa de cómo le hablan a los niños y de lo mucho que hacen por la literatura infantil. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.